Uno de esos documentos era el de las características de la ciencia. Vamos a ver. A ver si lo tengo por acá. Aquí está. Perdón que me tardé un poco en encontrarlo, pero este es el que se los puse ahí en Classroom, ¿verdad? Entonces les di este y les di otro que es cuadro comparativo. Vamos a ver, para que no me cueste igual. Aquí está. Bueno, me tardé un poco en encontrarlos. Entonces voy a retomar lo que había hablado porque debía haberlos tenido a la mano, perdón por eso. El martes pasado, en la clase del martes pasado, yo les di este documento sobre las características de la ciencia y les di, aunque lo había dado anteriormente, de nuevo este conocimiento sobre características del conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. ¿Verdad? Se los puse en el Classroom para que fuera accesible a todos de una forma fácil. También vimos este otro documento, este fue el tercero, que también les puse en el Classroom y se trataba el ejercicio que íbamos a hacer en ese día, de ir buscando respuesta a cada uno de estos. Algunos lo terminaron, otros no. Algunos terminaron solo una parte, pero en base a eso dije, oh, bueno, si pueden, contéstenlo en casa y lo revisamos el próximo jueves. Por eso estamos acá con este documentito para ver las respuestas, ¿verdad? Realmente el grado de dificultad que tenía este documento era que no está redactado así literalmente. Perdón. Este que estamos aquí proyectando no está literalmente eh, escrito como está este otro, ¿verdad? Que está por acá. Este. Este. Si no son las mismas palabras, pues ahí había un gradito de dificultad. Sin embargo, muchos le atinaron, pues. Veamos cuáles serán las respuestas rápidamente. Así nos da tiempo de hacer alguna otra actividad, además de esto. Eso. Permítame, no creo que alguien no está escribiendo, está queriendo entrar, sí. Ya le dimos la entrada a don Franklin.
Entonces, como les decía, en base a los documentos de características de la ciencia y ese cuadro comparativo de lo cotidiano y lo científico, teníamos que responder este cuestionario, ¿verdad? Que es el que permanece acá. En base a los dos primeros se respondía a este, ahí estaban las respuestas. Y el propósito era familiarizarnos con esas características de la ciencia, recordar las diferencias entre un conocimiento que es cotidiano a un conocimiento que es científico, ¿verdad? La dificultad en dos diferentes redacciones es que, aunque digan lo mismo, nos puede confundir si no está literal, ¿verdad? Estamos acostumbrados a verlo literalmente. Por eso es bueno eh, ver cuál es la esencia, cuál es el fondo de las narraciones o de los párrafos y llegar a determinar una conclusión. Por ejemplo, en este primero es fáctico. El conocimiento científico es fáctico, a eso se refiere. Y es porque nos habla de la objetividad. Es objetivo. Se basa en los hechos, ¿verdad? Entonces, la palabra objetivo sería una palabra que nos puede recordar cuando esa característica del conocimiento científico, si nos lo preguntaran en el examen del martes. La siguiente respuesta sería trasciende los hechos. El conocimiento científico trasciende los hechos. Uy. Trasciende los hechos. Y realmente, tanto en este párrafo como en el párrafo del documento que yo les compartí, habían diferencias, pero básicamente es ir más allá de los hechos. Si el primero dice que nos basamos en hechos, en la realidad objetiva, el segundo dice que no solo se queda con los hechos, ¿verdad? Va más allá, va más allá. Es decir, si es un hecho que hay una guerra entre Ucrania y la OTAN, eso es un hecho, se están matando esas gentes ahí. La ciencia trascendería esos hechos y iría más lejos de los hechos buscando la razón, las causas, el porqué, la historia, etcétera. Bien, en el siguiente, lo que debieron haber puesto acá es la ciencia es analítica. O simplemente analítica, ¿verdad? Entonces íbamos coincidiendo en sus respuestas. Sería bueno que ustedes fueran revisando lo que ustedes pusieron con lo que yo les estoy poniendo aquí. Bueno, y al decir que es analítica, tendríamos que buscar algo que nos diera la clave como que se descompone en sus partes. El análisis eso hace, descomponer en las partes y analizar cada parte y la relación que existen entre ellas. Descubre los aspectos y los vínculos que explican su integración, descomponiendo sus objetos, investiga las partes. Si hablamos de investigar las partes, de descomponer en partes, hablamos de análisis. Entonces, este párrafo se refería a que la ciencia es analítica. La siguiente. Permítanme. La siguiente dice, el proceso en el cual el conocimiento científico se centra, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy yéndome un poco más rápido, pero esto se refiere a que el conocimiento científico es especializado. Solo con poner la palabra especializado. Con mayúsculas, que todo esté con mayúsculas. Es especializado. ¿A qué se refiere con que es especializado? A la especialización, a irse a un aspecto del conocimiento, ¿verdad? Así como
El conocimiento científico, la medicina, por ejemplo, se especializa en varias ramas. Una rama que es la pediatría, la ginecología es otra es la cirugía. Entonces ahí se especializa y aborda un punto más, mucho más, porque el conocimiento es tan extenso, ¿verdad? Entonces hay que ver eso de especializarse en tomar un punto y analizarlo. Entonces acá dice, el proceso por el cual el conocimiento científico se centra en una actividad concreta, en un ámbito intelectual restringido. Pero la palabra especialización es eso, ¿verdad? Una especialidad. El día que ustedes se gradúen de auditores, de administradores o de economistas, podrán llevar una maestría. La maestría sería una especialización de un campo ya más específico que les gusta. Porque si bien conocen de todo, pues, pero se van a meter de lleno a uno. Por eso la ciencia es especializada. La siguiente pregunta decía, la número 5, el conocimiento científico es rigurosamente ajustado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se refería al que el conocimiento científico es claro y preciso. Ustedes debieron haber buscado y encontrado en las anotaciones, en el documento que les compartí, revisar estos dos párrafos y ver que coincidían. Es que, digamos que la ciencia se revela contra lo que es superficial. Entonces los problemas deben formularse de manera clara. La ciencia parte de las nociones que tal vez no siempre son precisas, pero después las hace precisas. La ciencia crea lenguajes y procura medir y registrar los fenómenos, ¿verdad? De la forma más precisa posible. Por eso es que la ciencia es clara y precisa. A eso se refería este otro párrafo. El siguiente párrafo nos dice, bastante grande este, ¿no? La ciencia es expresable y pública. Esto, básicamente aquí, nos referimos a que la ciencia es comunicable. Comunicable. Es decir, utiliza un lenguaje claro y preciso. Así como decía el anterior, tiene relación con el anterior. Porque se va a comunicar. Imagínense ustedes que yo estuviera dándoles esta plática que les estoy dando en este momento, utilizando palabras rebuscadas o conceptos que ustedes no manejan, que tal vez yo me los acabo de leer en un diccionario y quiero echar el chile ahí para hablar de palabras así medias rebuscadas y que soy muy conocedor, y los dejo en la luna, pues. Creo que es mejor hablar de forma sencilla, ¿verdad? El conocimiento científico debe ser formulado con un lenguaje claro, de modo que pueda comunicarse y sea accesible a la colectividad, ¿verdad? Para poder transmitirlo. La otra, los conocimientos científicos se obtienen mediante procesos de investigación, etcétera, etcétera. Esto se refería, si ustedes lo comparaban con el documento que yo les di, a que la ciencia tiene que ser metódica. Metódica. Este era el que coincidía, porque cuando dice los conocimientos científicos se obtienen mediante procesos de investigación que se hacen de forma ordenada, procesos ordenados, la actividad científica es una actividad planificada, disciplinada en el cumplimiento de los hábitos concretos. Ese es el método, ¿verdad? Entonces, la actividad científica es planificada, solo con que sea planificada ya involucra un método, porque el investigador sabe qué es lo que busca y cómo encontrarlo. El método es como la manera que el científico penetra en eso desconocido. Entonces es metódica. Luego dice, el conocimiento científico respeta y adapta un conjunto de ordenado, de estructurado de principios o elementos que y este sigue aquí en la parte de abajo, relacionan entre sí
Una ciencia es un sistema de ideas relacionadas obviamente obviamente toda la teoría científica tiene las mismas connotaciones: sistematicidad, coherencia, lógica. Entonces, esto está refiriéndose a que el conocimiento científico es sistemático, es decir, que tiene un sistema. Se maneja en base a un sistema. El metódico y sistemático son parecidos, pero no son lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que es sistemático, es porque una ciencia es un sistema de ideas que se relacionan lógicamente entre sí. Obviamente, toda teoría científica llena las mismas connotaciones. Esa sistematicidad, coherencia lógica, pretensiones de veracidad, ¿verdad? Eso nos decía el documento que el otro documento que les compartí. La siguiente, y vamos así rápidamente, este documentito se los vamos a trasladar para que les quede, pero vayan tomando nota también. El conocimiento científico describe características observables, dice acá, en un grupo que se abstrae de hechos singulares. Entonces, cuando dice se abstrae de hechos singulares, nos está diciendo, y coincidimos en la información que ahora les compartí, en que es general. El conocimiento es general, el conocimiento científico. Siempre tiene que haber una generalización de todas esas propiedades que son importantes y que la mente toma de los hechos que son particulares, ¿verdad? A través de un lenguaje apropiado que sea de base científica, se formulan términos que designan hechos singulares y experiencias individuales. Pero sobre todo las generalizaciones se refieren a clases, a grupos, hechos repetitivos y que se dan en común en varias cosas. Entonces, la ciencia es general, ¿verdad? La siguiente habla del conocimiento científico. ¿A qué se refiere la característica del conocimiento científico? Básicamente sería a que la es explicativa. El conocimiento científico es explicativo. Quiere decir esto que la ciencia trata de explicar todos los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Hoy vamos a ver rápidamente también después de esto algo sobre la ley científica, ¿verdad? No se conforma con describir los hechos, va más allá, se pregunta cómo son las cosas y por qué ocurren, cómo ocurren, no de otra manera, perdón. Está sonando el teléfono. Continuamos entonces. La ciencia no es un sistema dogmático, ¿verdad? Cuando decimos que no es un sistema dogmático, estamos diciendo que la ciencia es abierta. La ciencia es abierta. No es un sistema dogmático y cerrado. No es un sistema cerrado, al contrario, es un sistema abierto. Sino más bien un sistema que que se reconoce factible y por lo tanto capaz de progresar. Es decir, la ciencia con todos sus avances y todo lo que tiene se reconoce a sí misma como algo que puede ir más allá, descubrir más. Por eso está abierta, ¿verdad? No es un sistema dogmático y cerrado, sino más bien es abierto. Cuando decimos que una ciencia es abierta, estamos hablando en que está anuente a tener nuevas informaciones, nuevos descubrimientos, nuevos trabajos teóricos. Es decir, no es algo que se quedó así, sino que puede cambiar. Por eso es abierta. El siguiente, el 12, nos dice característica del conocimiento científico que indica que éste tiene la capacidad de servir y de ser aprovechado para fines determinados. Es decir, es útil. Esta es la palabra que debió haber coincidido en el otro listado. Es decir, para algo tiene que servir, ¿no? El conocimiento científico tiene una razón de existir.
La ciencia es útil porque busca la verdad y la verdad nos pone en condiciones de interpretar correctamente la realidad a transformar. El siguiente, verificable. Es decir, se puede comprobar. El otro, muy importante también, predictivo. El que sigue, el conocimiento científico descubre la relación o vínculo entre objetos, fenómenos y procesos incerta regulares. Esto quiere decir que es legal. Legal. Esa es la palabra que aparece. El conocimiento científico descubre la relación o vínculo entre objetos y fenómenos y procesos, inserta los hechos singulares en pausas generales llamadas leyes. Como insisto, vamos a ver lo de las leyes inmediatamente después de ver este documento. Esta relación es esencial, necesaria y universal y constante y origina una dirección determinada de los acontecimientos. Es decir, legal en el sentido no jurídico, ¿verdad? No hay que confundirlo con eso, sino en el sentido de que descubre leyes científicas. Por eso es legal. El siguiente dice, bueno, aquí era una trampita, porque aquí esta ya no es característica de la ciencia. Esta, la respuesta era conocimiento cotidiano, ¿verdad? Es decir, que se refiere al conocimiento cotidiano. A este le llamamos conocimiento empírico. Yo no sé por qué no se ve tan pequeñito. Y el último, si lo poníamos adecuadamente, pondríamos, no, no es el último, todavía faltan dos más. Conocimientos precientíficos. Lick, perdone que lo interrumpa solo con una duda. ¿Mm? En la número 14, este, El quiero 14. ver, Aquí, ya la sí, vi, ya la usted, vi. usted tiene ahí predictivo. Es lo mismo que la previsión científica. Exactamente, lo Ah, ok, mismo. gracias. Es que yo tenía previsión científica, pero ahorita que sí. No, pues Gracias. aunque lo digan con otras palabras, está muy bien. Gracias, Lick, muy amable. Va a servirle. Prefiere la acción de anunciar un hecho futuro, es decir, que permite pronosticar los alcances, resultados o presencia de un nuevo fenómeno. Al anticiparse, el hombre puede controlar, dirigir los fenómenos y procesos, ¿verdad? Entonces, predictivo, predice. Acuérdense que en una de las preguntas que hicimos, una de las clases, decíamos, ¿cuál es la gran avance, el top de la ciencia, verdad? Poder ver las cosas con anticipación, ¿verdad? Y ya se hace ustedes, porque ya se está haciendo científico y empíricamente también, porque la ciencia nos permite saber cuándo viene un terremoto, la ciencia permite saber si va a haber una pandemia o no, dependiendo de... La ciencia permite descubrir la cura a una pandemia, ¿verdad? Son conocimientos científicos que predicen. Hoy por hoy se da mucho conocimiento que también tiene una categoría científica, aunque no tan de fondo. El conocimiento que adquiere el Internet y todas las redes sociales sobre nosotros y que nos saca, por ejemplo, nos bombardea con publicidad y alguien dice, ¿por qué siempre me sacan motos, ¿verdad? Cuando entro al Internet y entro a pero ya vieron que les gustan las motos. ¿O por qué le sacan herramientas? Porque trabaja tal vez en una actividad como mecánica o algo así. ¿O por qué le sacan chicas en calzonetas? A ver por qué, ¿verdad? Seguro las ha consultado. Bueno, pues entonces eso permite predecir como futuros demandantes, ¿no? De uno u otro producto. Bien. El 19, el penúltimo, también se refiere que estos conocimientos son los cotidianos o elementales. Conocimientos que son propios de los animales, los poseen los niños en su tierna infancia. Son los cotidianos o elementales. Y de último, también era otra trampita, ese no está en ninguno de los dos listados, pero
pensamos que se lo podíamos poner porque es importante. Sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales y sociales. Se diferencia radicalmente del conocimiento religioso basado en la fe, en dogmas eternos e inmutables de origen divino. También se diferencia del arte. ¿Qué se escribía aquí? A ver, ¿quién me lo dice? Yo agregué la ciencia ahí. Muy bien. Yo también científico. Muy bien, muy bien. Conocimiento científico, la ciencia, están diciendo lo mismo con otras palabras. Esa era la respuesta. Entonces así debieron haber respondido. Créanme que esto es un buen repaso. Porque estamos resolviéndolo y no propiamente el repaso. Es un buen repaso. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Porque si no, así lo dejaríamos, ¿no? Se los vamos a poner en el Classroom. Porque como este tiene respuestas, vamos a poner 4. Si me viene el examen así, Lick, saco 0. Solo saqué 5 buenas de todas. ¡Hala! Pero ¿por qué no le puso cojo usted? O era muy correteado. Y eso que todo el periodo usamos para eso prácticamente. Perdón, un poquito de tos tengo. Licenciado, buena tarde. Hola. Solo permítame un segundito. Bueno. Fíjense el documento que acabamos de resolver. Y me cuentan si lo mandé bien. ¿Y se puede ver? Mejor les pregunto, ¿verdad? Porque dice documentación de apoyo a la docencia, cuestionario resuelto sobre características de la ciencia. Y dice guía 3, C científico 4. Y entonces, es el mismo documento, solo queda con sus respuestas, el mismo que les compartí ayer, ¿verdad? Ahora sí la atiendo, señorita. ¿Qué me preguntaba? Licenciado, una consulta. Estaba viendo yo el calendario de los parciales. Prácticamente no tenemos clase con usted estas 2 semanas que vienen. Mire qué alegre. Y igual me van a pagar. No, estaba viendo que como cae martes, jueves, no vamos a tener clases y después viene creo que el descanso de Semana Santa. Hola, de veras. Eso estaba viendo yo ahorita, por eso quería corroborar con usted. Dice que los descansos de Semana Santa, si no, mucho me acuerdo. Sí, Lix, tiene razón.
No me digan. Bueno, Porque cabal tienen los 4 exámenes del área común, martes, jueves y después de esas semanas viene la Semana Santa. a la gran, eso no había caído yo en cuenta. Aquí les vamos a, bueno, aquí están, les estoy compartiendo el calendario, que todo lo tenemos, ¿no? Ciertamente 21 es martes y tenemos el examen, no hay clase. El 23 es el examen de derecho, tampoco tenemos clase. Después tienen 28, 30, 23, 28, 21, 30, a la gran diabla. El 2 entregan el trabajo. Ay, se acuerdan eso es importante, miren. Bueno, solo que nos dieran clase, solo que diéramos clase el 4 de abril, que es martes 4 de abril, solo que diéramos clase ese día, porque el 30 no tenemos clase, y hay examen, el 28 también, el 23 y el 21. Tiene usted toda la razón. Nos vamos hasta después de Semana Santa. Yo no sé si el día 4 de abril, estoy viendo mi calendario, tal vez ese día sí tengamos que dar clase. Pero si no, hasta después de Semana Santa, tiene usted toda la razón. Qué feriadón ustedes. Menos mal que yo, con toda la solvencia, les digo, sí he cubierto mis puntos. Incluso les he facilitado documentación de apoyo y siempre los he invitado a leer el libro. No dejen el libro tirado por un lado, porque por algo se les facilitó, ¿verdad? Y pueden platicar con nosotros también. Pero sí tiene razón, es cierto. Esta sería nuestra última clase y nos vamos hasta, si no damos clase el 4 de abril, hasta después de Semana Santa. Y don Carlos, el licenciado Carlos Castro ha hecho una observación bien importante. El 2 de abril entreguen su trabajo en grupo. No vayan a venir con que no pude, con excusas y pretextos, porque perdón, no se puede estar dando esas consideraciones no es posible, pues nosotros tenemos que ir a tabular notas. Hay un trabajo detrás de sus trabajos, créanme. Recibirlos, clasificarlos, calificarlos, trasladarlos a una plataforma donde quedan ya grabadas. Por ejemplo, las guías que ustedes hacen una guía de un punto y luego hacen otra. Nosotros tenemos que ponerlas juntas en un listado y sumarlas después para trasladar esa nota de guías a otro lado. Imagínense ustedes eso bueno, ahorita son 45 alumnos los que hay presentes, pero realmente en la hora del examen aparecen como 50, 60. Es bastante chance, por eso. Si les dijimos el 2 de abril, háganlo hasta las 12 de la noche si quieren, o 12 menos 5, mejor dicho. No esperen a las 12 en punto. Pero háganlo, porque si no, ya no hay chance. Incluso con todo el derecho se molestaría un alumno que se esforzó por entregarlo a tiempo. Y otro que no, que dice, ay, tuve un problema, fíjese que, claro que sabemos que a veces hay problemas, ¿verdad? Entonces, gracias, Zulmi. Muy interesante su observación. Gracias a usted, licenciado. Que ya no nos vamos a ver. Bien, les comparto entonces más material. Por aquí. Permítanme. Este es el programa que les compartimos, que tiene todos los contenidos. Ya trabajamos la primera unidad y fue evaluada. Ahora estamos trabajando la segunda unidad. Estos son los temas que hemos tenido que ir abarcando. Todo en base al programa. El programa es
importante. ¿Qué es el conocimiento? Clases de conocimientos cotidianos, elementales, precientíficos, científicos, empíricos. Incluso definiciones sobre estos tipos de conocimientos también están en el ejercicio que hicimos el martes pasado. ¿Qué es el conocimiento precientífico? Conocimiento científico, pues ya lo habíamos visto. Teoría de la ciencia, rasgos generales de la ciencia, estructura del conocimiento científico. ¿Cuál es la esencia social de la ciencia? Satisfacer las necesidades de la población, por supuesto. La ciencia y la práctica social la hemos visto como un elemento, un tercer elemento. Objetivo y alcance de la ciencia. Sinopsis histórica y origen y evolución de las ciencias, también lo platicamos. Inventario de las principales características del conocimiento científico, vean. Eso es lo que acabamos de estar viendo con este ejercicio. Lo cubrimos de esa manera. Y se les dejó un documento de apoyo para que ustedes lo retomen. Ley objetiva y ley científica, nos vamos a ir inmediatamente, de eso no hemos platicado. Relación entre la práctica y la teoría. Unidad entre la teoría y la práctica social, criterio de la verdad, también lo platicamos. Les quedó documentación ahí resumida. Ciencias naturales y ciencias sociales. Esto lo vimos en una clase anterior, ya les puse en Classroom las diapositivas que usé para dar la clase de ese día. Ahí los pueden confirmar ustedes, habla de las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Verdad? Y ahí nos quedamos. Este tema de la ley objetiva y ley científica vamos a verlo ahorita. ¿Verdad? Y ya concluimos todos estos puntos. ¿Verdad? Entonces voy a apurarme a hacer esta definición de ley objetiva y ley científica. Y después de eso, con el tiempo que nos sobre, vamos a hacer un pequeño repasito, ¿verdad? Entonces procedo a compartirles. Y aquí está. Esta. No. En la página 99 encuentran esta información. Página 99 de su libro. Ahí encuentran esto. ¿Qué es una ley? Dice. ¿Qué nos dice el libro que es una ley? Es una relación, un vínculo entre objetos, fenómenos y procesos. Es decir, la ley es un vínculo. Pero es un vínculo que es necesario. Y si se repite constantemente, se vuelve ley. Y si se da para todos los objetos, se convierte en una ley de carácter científico, ¿verdad? Las leyes son objetivas. ¿Qué son las leyes objetivas? Son aquellas formas generales de las relaciones de cambio y representan las conexiones internas y necesarias que producen las transformaciones de los procesos. Es decir, algo que es necesario para que se dé un cambio. Algo que se vuelve una ley. Son objetivas porque gobiernan el comportamiento de los procesos independientemente de nuestra voluntad y nuestra conciencia. ¿Verdad? Si tengo más dinero, gasto más. Eso no es algo que nos pasa a todos, o a mí me pasa, a usted le pasa, no, a todo el mundo. Si hay más dinero, se gasta más. El que más gana, más gasta. Si no, miren ustedes la locura de la Nochebuena, de esas fiestas de fin de año, no solo Nochebuena, sino el Año Nuevo también, que la gente anda loca comprando y comprando. A veces como que regalaran las cosas, pero es porque tienen su aguinaldo, ¿no? Recibieron un pago extra. Y algunos reciben más que eso, alguna bonificación de fin de año, etc. Entonces se ponen locos. Sería una ley, ¿verdad? Una ley que se manifiesta, que entre más se gana, más se gasta, una de tantas. Leyes de física, de la química, etc.
Pero esas se da formas generales de las relaciones de cambio. Son las conexiones, es lo que motiva. Son objetivas porque gobiernan el comportamiento de los procesos, independientemente de nuestra voluntad y nuestra conciencia. Se dan, querramos o no querramos. Aquí hay un ejemplo que nos ayuda a comprenderlo mejor. La ley de la inercia. Un científico de apellido Newton descubrió la ley de la inercia. Dice, en la ausencia de fuerzas exteriores, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo, a menos que actúe sobre él una fuerza que le obligue a cambiar dicho estado. Esta es la ley de la inercia, que se da necesariamente porque por eso tiene la característica de ley objetiva. La ley define a la fuerza como la relación de cambio, como la causa de las variaciones de velocidad de los cuerpos. Entonces, esto es una ley objetiva. Vamos a esto mejor. Digamos, la ley de la inercia es aquella que nos dice que un cuerpo está en movimiento y seguirá en movimiento eternamente. Híjole, como que quiere llover por aquí ustedes. Está tronando por ahí. En la ausencia de las fuerzas exteriores, todo cuerpo continúa en su estado de reposo de movimiento rectilíneo. Es decir, que si algo está en movimiento y no se interfiere algo para detenerlo, seguirá en movimiento siempre. ¿Verdad? Un automóvil en movimiento, por ejemplo, no se detendrá a menos que se le acabe el combustible o que se le ponga otro objeto enfrente y choque contra él, ¿verdad? Entonces, la fuerza que le obliga a cambiar a un automóvil, a un vehículo, ese movimiento de inercia son los frenos. Por eso es de que cuando uno va en una moto, en un carro y frena, la fuerza que se contrapone a esa ley de la inercia son los frenos. Pero como nosotros no tenemos frenos, si no tenemos el cinturón puesto, no nos agarramos bien, nuestro cuerpo siempre se hace hacia adelante, ¿verdad? Porque no frena igual. La ley define la fuerza como la relación de cambio, como la causa de las variaciones de velocidad de los cuerpos. Ahora, ley científica. Si hablamos de la ley objetiva, ley científica es cómo expresamos la forma de la ley científica, ¿verdad? ¿Cómo representamos la ley objetiva? Ley científica. Existe el asunto de la inercia, ¿no? Existe, es una ley, se da necesariamente. La ley objetiva es que se da una situación de inercia en los cuerpos. La ley científica ya es el planteamiento escrito y teorizado que hizo Newton al descubrir esa ley. La ley objetiva se estaba dando y se dio mucho tiempo antes que se descubriera, ¿verdad? Pero la ley científica vino a escribir sobre esa ley, ¿verdad? Por lo tanto, la ley científica es una reconstrucción racional que refleja la ley objetiva. ¿Qué decirles? Un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Muy simple, ¿verdad? Demasiado simple si ustedes quieren. El fuego quema. Si pongo la mano en el fuego me quemo. Perdón por la sencillez. Y eso siempre ha sido así. Siempre que pongo la mano en el fuego me voy a quemar toda la vida. Esa es una ley objetiva, que el calor en la piel del ser humano produce quemaduras. Es una ley objetiva, se va a dar siempre. Se dio siempre, aunque no conocieran el fuego. Siempre se ha dado y siempre se seguirá dando. La ley científica es escribir sobre esa reacción de la piel al calor que produce el fuego. Ahí ya se da la ley científica. La ley objetiva es la quemada, la ley científica es la teoría sobre esa quemada. Por eso dice acá, la ley objetiva se expresa en forma de ley científica. Por lo tanto, la ley científica es una reconstrucción racional que refleja la ley objetiva. Si la ley objetiva es algo que se da necesariamente, la ley objetiva, la ley científica viene a ser la envoltura y la presentación de esa ley objetiva. La ley objetiva es la relación necesaria de cambio y la ley científica es la expresión de la ley objetiva.
No sé si me explico con eso. ¿Alguien me lo quisiera decir? ¿Alguno de los presentes? ¿Qué es la ley objetiva y qué es la ley científica? Para que yo pueda evaluar si lo expliqué bien. Tiene un propósito, preguntarles. ¿Hay alguien que me quiera decir qué es la ley objetiva y qué es la ley científica? Y no que lo lea ahí como aparece en la proyección, sino que lo diga con sus palabras. Pues, ¿qué entiende por ley objetiva y qué entiende por ley científica? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente que me dé elementos para evaluar que también estoy explicando este tema? No hay ningún valiente. ¿Algún presente? No hay ningún presente. Bueno, entonces, ¿qué les parecería si les cuento que es muy probable que se los pregunten en el examen? Que sería bueno que lo practicaran. ¿Qué entendemos por ley objetiva y qué entendemos por ley científica? ¿Qué nos dice el libro respecto a eso? ¿Cómo lo pueden explicar? A ver, un hombre o una mujer, ¿quién va a defender a su género? Como los más pilas. Reina el silencio. Reina el silencio. El que calla otorga. Bueno, continuemos entonces. Oh, yo creo que alguien escribió algo por ahí. No se anima a decirlo, pero sí lo escribe. Vamos a ver. Otilia del Cid Hernández ha levantado la mano. ¡Bravo, Otilia! Una valiente. Las mujeres. Buenas tardes, Lick y compañeros. Perdón, es que estaba analizándola y todo. Mire, según lo que le entendí, no sé si ando bien o ando mal, una ley objetiva es lo que nosotros vamos a estar viendo, algo ¿cómo se llama? Que podemos, así como que, ay, ¿cómo explicarle? Algo que está sucediendo y nosotros lo estamos observando y lo queremos venir y presentar ya por medio de algo que sea un método ya basado en hechos reales y que lo podamos así como que poner en práctica y cómo se llama llegar hasta la conclusión de eso, ya sería una ley científica, o sea que una va jalando a la otra, o no sé si ya me perdí otra vez yo. La ley científica es La comprobación de lo que uno está viendo. es como se expresa la ley objetiva. Entonces sí. Sí, está muy bien. Gracias, Lick. Eso es, digamos que la ley objetiva es todos los años en verano se seca el río Motagua y puedo atravesarlo caminando, solo me mojo hasta los tobillos. Ese es un hecho, ¿no? Entonces la ley objetiva es cuando es verano se seca el río. Es una relación necesaria de cambio. Cuando es invierno sube al extremo que me puedo ahogar si no se nada y lo quiero atravesar. Ese es un hecho objetivo, la ley objetiva. La ley científica sería como escribir eso. Que alguien se pusiera a escribir derivado de las condiciones climáticas, cuando se llega a un medio ambiente a tantos grados Fahrenheit, empieza un proceso de evaporización del agua que sube a las nubes a través de, la pueden empezar a dar. Esa sería la ley científica. Que está hablando de la misma que se queda seco y está muy alto en invierno y está seco, ¿verdad? Pero la ley científica lo expresa, lo manifiesta. Como les digo, hace mucho tiempo que comemos, ¿verdad? Los seres humanos comen hace mucho tiempo. Y no necesitaban conocer todo el proceso que funciona de Leyden en su sistema digestivo. Pero la ley científica vino ya a expresar todo ese proceso digestivo de los alimentos, que hablan del sistema digestivo como otro cerebro, además del cerebro que tenemos. Hasta eso han llegado a decir. Y cuando eso falla, colapsa el cuerpo, ¿verdad? Pero ya escribir todo eso es la ley científica.
La ley objetiva es el hecho que se da. Bien, ¿alguien más quisiera expresar qué es ley objetiva y qué es ley científica? Si no hay quien, pues sigamos viendo aquí qué nos dicen estas diapositivas. Basadas en el libro, ahí les recuerdo. En el libro, en la página que les dije, ¿cuál era? La página 99, aparece eso. Permítanme, yo creo que alguien escribió por aquí. Vamos a ver. No lo escribieron. Entonces decíamos, ya hablamos de lo que es la ley objetiva y la ley científica. Utilización de la ley científica, ¿para qué sirve? ¿Para qué la usamos? Porque tiene algún sentido, ¿no? El hombre descubre las leyes y las utiliza en su beneficio. Para eso se creó la ciencia. No solamente por estudiar, ¿verdad? Pero como es imposible cambiar una ley, las leyes no se pueden cambiar, el hombre ha logrado transformar los efectos de las leyes a través de modificar las condiciones respectivas. Sabemos que un río baja por gravedad de una parte alta a una parte más baja. Y no podemos hacerlo, esa ley no la podemos cambiar, pues. Siempre el río cae de una parte más alta, el nacimiento del agua está en la parte alta y cae en la forma más directa hacia abajo. A encontrarse posiblemente al final con el mar. Entonces, no podemos cambiar eso. Pero sí podemos cambiar las condiciones que nos puedan beneficiar. El hombre descubre las leyes y las utiliza en su beneficio. Pero como es imposible cambiar una ley, el hombre ha logrado transformar los efectos de las leyes a través de modificar las condiciones respectivas. Entonces, en ese ejemplo que les estoy pintando, queremos que el agua llegue a nuestros cultivos, hacemos un surquito, ¿verdad? Por un lado y nos lo llevamos. No podemos decirle al río que se pase para otro lado, pero a través de, sabiendo que el río va a seguir siempre la corriente, la ley de esa ley de la gravedad, de arriba hacia abajo, dirigimos hacia abajo, siempre abajo, pero hacia otro lado, y lo llevamos a nuestros cultivos. ¿Qué les parece? Esta práctica se ha hecho mucho, ¿verdad? Lo malo es que cuando empezaron a hacer los ingenios y las grandes sembradíos de café y dejaron sin agua a un montón de pobladores, por eso hay muchas protestas también, pero ese es otro rollo. Bien, entonces, para utilizar una ley científica tenemos que cambiar las condiciones de esa ley, ¿verdad? Este es un ejemplo sencillo, podemos pensar en varios ejemplos. Varios ejemplos. Un ejemplo que se nos ocurra de cambiar condiciones para beneficiarnos con una ley. Cambiar las condiciones para beneficiarnos con una ley. Hay muchos casos en que se cambian las condiciones. Sabemos que el agua expuesta a grandes calores provoca vapor y ese vapor siempre escapa. ¿Qué pasa cuando encerramos el vapor en un recipiente que no va a explotar y lo vamos dejando salir controladamente? Ese vapor puede generar una forma de energía, que es lo que hacen las calderas. Una energía que puede mover maquinarias, que puede generar calor, etcétera, etcétera. Bien, espero estarme explicando bien. Predicción. No hay mucho que decir respecto a esto. Basta con ver a la imagen que les he puesto ahí. Un adivino viendo su bola de cristal. Esos adivinos que nos dicen cuál es nuestro futuro, qué va a pasar con usted. Va a depender de su signo del zodiaco, etcétera, etcétera, pero usted en adelante va a tener mucho dinero, joven. Ya ni se preocupe por estudiar, va a tener muchísima plata. Interesante sería que nos dijeran eso, ¿verdad? Pero sería una fanfarronería. En cambio, las predicciones que hace la ciencia sí son verídicas. Verídicas. Imagínense ustedes un programa de computación
que ve todos los algoritmos, a través de algoritmos ve el comportamiento de un consumidor, que pudiera ver el comportamiento de un delincuente que a futuro va a ser delincuente, y evitan que pueda delinquir, pueda matar a personas o pueda abusar de niños o pueda violar mujeres, o sea, un asesino que queda bloqueado en sí, porque lo descubrieron a través de todo un programa de computación. ¿Qué programa tendría que ser ese, verdad? La predicción funciona poco más o menos así. Si alguien dice, bueno, una mujer embarazada y recién embarazada va a consumir muchas pastillas, ¿cómo le llaman a estas pastillas? De natalidad, ¿verdad? Porque de hecho es la primera recomendación para una mujer cuando queda embarazada es que tome pastillas que le van a dar muchas vitaminas a ella y al bebé. Entonces las van a adquirir, las van a comprar. Si se enterara un programa de computadora a través de se enteraran a través de las redes sociales y todo, alguien pudiera capturar esa información, una mujer más que quede en estado de embarazo, inmediatamente la van a bombardear con propaganda de pastillas prenatales para que su hijo y usted nazcan, para que él nazca las mismas maravillas y que usted tenga un parto saludable. Hágalo por su hijo. ¿Qué pasaría a aquella mujer que dijera eso? Puchica, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se enteraron, verdad? Ni mis papás lo saben. Ya lo sabe el sistema. El sistema es predicción, ¿no? Pero la predicción va mucho más lejos. La predicción habla de que un sistema va a colapsar. La predicción es la que nos puede decir si una construcción está bien hecha. Todos esos conocimientos de ingeniería en la construcción que pueden decir, señor, ese puente se le va a caer y va a matar un montón de gente porque ahí va a circular un montón de vehículos, ese puente se va a caer. ¿Y cómo puede usted saber eso? ¿De qué cuenta? Ah, bueno, lo sé por el tipo de hierro que utilizaron, la cantidad de concreto que manejaron, la posición de las diferentes columnas que sostienen ese puente, la estructura y diseño del puente que no está de acuerdo al peso que va a soportar. Entonces el puente se va a caer, dicho y hecho, ¿verdad? ¿Y el Señor era un adivino? No, pero a través de la ciencia pudo predecir. Si sabemos los resultados de una ley, en ciertas condiciones podremos predecir los cambios que se producirán. Las leyes científicas sirven para responder a los principales interrogantes de la ciencia. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y eso nos permite adivinar, predecir, anticiparnos. Entonces, no olviden eso, ¿verdad? Si les viene y la preguntan en el examen, ¿qué es? Bueno, ¿y qué es lo que más ha logrado la ciencia? Predecir, anticiparse al futuro. Anticiparse al futuro. Y no porque viajó al futuro y luego regresó al pasado, o porque es del futuro y tuvo un viaje en el tiempo y cuando vino al pasado ve que hay muchas cosas que ya sabe que van a acontecer. No, no por eso. A través del conocimiento científico. Se puede predecir que el puente se va a caer, que una cosa va a explotar, que una empresa va a colapsar y va a fracasar. 3 bancos cierran sus puertas hoy en los Estados Unidos y eso es una gran preocupación por el efecto dominó, dicen. El efecto dominó es aquel que todos los bancos empiezan a cerrar, ¿verdad? Que se asustan la gente y empiezan a querer sacar su dinero y cuando quieren sacar su dinero de los bancos, todas las personas, el banco no tiene suficiente dinero para pagarles a todos. Porque ellos están utilizando su dinero prestándolo. Y si todo el mundo llega de repente y quiere sacar su dinero, el banco colapsa. Y truena. Hoy por hoy en la noticia, ¿no? 3 bancos cierran sus puertas en los Estados Unidos, bancos importantes. ¿Se pudo predecir eso? Sí. Alguien pudo anticipadamente ver todas esas razones que están llevando a un posible colapso, una posible crisis económica de los Estados Unidos, así como la que sufrieron en el 2008. ¿Se puede saber? ¿Se puede predecir? ¿Puede haber una predicción de eso? Sí. Y entonces,
Si se va a dar necesariamente, cambiemos las condiciones que se están imperando para evitar ese colapso, ¿no? Entonces la predicción permite, gracias al cambio de condiciones, modificar esas cosas. Las leyes expresan diferentes tipos de relaciones, es decir, la ley es el vínculo entre dos situaciones, la causa y el efecto, ¿verdad? Entonces, hay diferentes relaciones que manifiestan las leyes, como la causal. Hay una causa para todo efecto, hay un efecto que viene de toda causa, de alguna causa en especial. Relación funcional existen, coexisten, necesariamente sin ser causa y efecto, pero están juntas. Hay una relación entre ellas. Relaciones estadísticas suceden con una probabilidad determinada. Es decir, se dan dentro con cierto porcentaje, ¿verdad? Hay un porcentaje de posibilidad que esto suceda. Definitivamente, hay leyes, ¿verdad? Probabilidades. Bueno, empieza a subir el valor de una acción, seguramente todo el mundo la va a querer comprar. Difícilmente la van a querer comprar si empieza a bajar, a menos que haya determinado una relación estadística que diga que empezó a bajar y el precio se está poniendo barato, pero que ahora es cuando la compro barata y después va a subir. Otros términos que se manejan respecto a las leyes son la teoría científica, es el sistema de leyes que explica los conocimientos correspondientes a una ciencia o a sus ramas. Teoremas, proposiciones susceptibles de demostración. Empiremas, son términos manejados dentro de la ciencia. Un empirema es una proposición susceptible de verificación experimental. ¿Qué entendemos por principios científicos? Todo tomado de su libro, ¿verdad? Son las leyes comunes a diversas disciplinas científicas. Forman parte integrante de varias teorías científicas y algunos de ellos de todos a la vez. Es un principio científico. Un postulado de hipótesis es una hipótesis por verificar. Son aseveraciones no comprobadas utilizadas como punto de partida en la actividad científica. Al ser verificados, los postulados se convierten en fundamentos de la investigación científica. ¿Nos pueden preguntar sobre eso? Claro que sí, porque tiene que ver con el conocimiento de la ciencia y el estudio científico. Dígame qué es un postulado, ¿no? ¿Qué entiende por un principio científico? ¿Qué es una teoría científica? ¿Qué es un teorema? ¿Qué es un empirema? O al revés, ¿verdad? ¿Cuáles son las proposiciones susceptibles de demostración? Yo diría que una hipótesis o un teorema. Proposiciones susceptibles de verificación experimental. Lo anterior de demostración y esta de verificación experimental, empiremas. ¿Cuál es el sistema de leyes? Teoría científica es el sistema de leyes que explica los conocimientos correspondientes a una ciencia o a una de sus ramas. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Bueno, hasta ahí tenemos el tema de las leyes, que como les decía, aparecen en su libro, en la página 99. Alguien me está escribiendo, ya sé lo que me va a pedir. Ya sé. Muy bien. Y si les comparto, por supuesto que sí. Bien. Hasta ahí llegamos con los contenidos que había que cubrir. Y nos quedan, muy poquitos, 20 minutos, un repasito de 20 minutos. Repasito de 20 minutos, hacia el chilazo. Repaso de la segunda unidad, fundamentos teóricos de las ciencias económicas. Nos van a preguntar qué es ciencia, de cajón ustedes. Sistema de conocimientos en desarrollo, esenciales y comprobables. ¿Hay muchas formas de definirlo? Sí. Pero todos tienen algo en común. Un sistema de conocimientos en desarrollo, la palabra comprobable. Comprobable es de gran importancia.
comprobable. ¿Qué es ciencia? De cajón. ¿Qué son los conocimientos elementales o cotidianos? Bien, si hay varios tipos de conocimientos, aprendamos a conocer los que no son científicos, para no confundirlos. Por lo general se limitan solo a dar constancia de los hechos y a describirlos, pero no los explican. ¿Hay otras definiciones de un conocimiento elemental y cotidiano? Sí lo hay, pero más que todo redunda en la simpleza, en lo básico, en el poco fondo que tiene, la poca profundidad. Se limitan, están limitados, solo a dar constancia de los hechos y a describirlos, pero no los explican. Nos presentan algo así, diríamos que esto es científico, no. Estudiamos ese párrafo, no lo estudiamos, pero nos dice que no, necesariamente no, porque es un conocimiento limitado. Da constancia de los hechos y los describe, pero no los explica. La ciencia explica. La ciencia tiene características, no es explicativa, ya las vimos. Nos pueden preguntar sobre lo que es la fe. Claro que sí, porque es otro tipo de conocimiento, otro tipo de pseudociencia que se maneja, no comprobable. La fe es no comprobable, creer en eso, tenerle fe, ¿verdad? Se va a lograr, y se logra a veces, ¿verdad? Es decir, la fe es aquello en lo que se cree sin tener constancia o como pruebas de eso. No se puede comprobar, pero créalo, ¿eh? Existe. Existe el cadejo, aquí se aparece gente, espíritus de todo tipo vienen a visitarme. ¿De veras? ¿Y ha tomado fotos? No. ¿Ha grabado algo? Tampoco. Bien. Entonces, hay una fe que puede tener un carácter científico, que es la creencia antes de descubrir, antes de comprobar una hipótesis, y en el proceso de investigación metódico y analítico y bien fundamentado, se dice, bueno, la hipótesis es que sí se da el hecho, comprobémoslo, investiguémoslo. Entonces ahí están trabajando una forma de fe, pero investigativa. Pero la fe ciega en otro tipo de creencias, no necesariamente la religión, ¿verdad? Pero que no es comprobada, existe, y en nuestro medio existe mucho. Es creer en algo que no está comprobado. Aguas con los estafadores, porque a veces surgen a base de fe, ¿verdad? Las creencias de quiere dinero, quiere prosperidad en el amor, quiere salud. Yo no se lo voy a dar, porque a usted le están haciendo el mal, joven. Hay alguien que lo tiene metido en un frasquito y lo está fregando. Pero yo me voy a encargar de eso, solo déjenme unos 3,000 quetzalitos, yo se lo soluciono. Tráigame una veladora negra. No, pues, ya van a creer ustedes que yo soy alguna onda así chamán o algunos. No, solo poniendo ejemplos. ¿Hay un conocimiento llamado técnico? ¿Pueden preguntar de eso? Claro que sí. No es un conocimiento científico propiamente, aunque tiene su validez, ¿no? Si no, desaparecería todo lo que es el INTECAP, ¿verdad? Este es el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, que sus conocimientos son de tipo técnico. Es un conocimiento especializado, no es científico, caracteriza las artes y las habilidades profesionales. Tenemos que saber sobre estos conocimientos como el técnico. ¿Qué es un conocimiento técnico? Sí. Porque estamos analizando el conocimiento científico, pero nos vamos a otro tipo de conocimientos que pueden confundirse, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Qué son los conocimientos elementales y cotidianos? ¿Verdad? Un término que se maneja y sobre el cual nos podrían preguntar. Si hemos estudiado la ciencia, estudiemos su contrario, la pseudociencia. Ya su nombre nos dice como que es algo sin consistencia, sin peso, sin volumen. Algo que no tiene realidad. Las pseudociencias son ciencias y prácticas no científicas que a veces se quiere hacer pasar como científicas. Como ejemplo, los hechiceros y los brujos. Es que hay personas como esas que no son, como les dijera yo,
rústicas o abruptas en su proceder, sino que son finos, son sutiles y saben convencer, saben hacer creer. Es decir, si nos vienen con una historia muy, muy burda, ¿va? Muy somatada, muy gruesa, no les vamos a creer, pero si vienen con algo sutil, yo conozco de alguna cosa, pues que les digan. No sé si se han topado con casos de esos. Pero todos esos conocimientos son llamados pseudociencia. Se quiere hacer pasar como que son científicos, pero realmente no lo son. Permítanme, vamos a revisar este. Ok. Protociencia, noten estos nombres también. Están en el libro, pero como no leen su libro porque les da perecinis. Protociencia, ciencia embrionaria o en un proceso de formación. Entonces hay otro tipo de conocimiento, otro tipo de ciencia que es la protociencia, que es la ciencia que acaba de surgir y se está desarrollando. No es una ciencia como tal ya desarrollada, pero se le llama protociencia porque está en un proceso de embrión, de nacimiento, de formación. Entonces también se maneja ese término. ¿Vamos a seguir todo lo que dice una protociencia? No necesariamente. Pero sí, cuando esté bien desarrollada, va a llegar a ser la gran revolución del conocimiento, como ha pasado con muchos conocimientos científicos, que parecen una locura al inicio y después resulta que son el gran avance, ¿verdad? ¿Recuerdan que estudiamos esto? Los elementos del conocimiento, que no se les olvide. Que no se les olviden porque seguramente nos van a preguntar sobre eso. ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? El sujeto del conocimiento, el objeto del conocimiento y la práctica o relación cognitiva. La relación que se da entre sujeto y objeto del conocimiento. Entonces, estos elementos es bien importante porque hemos reducido el conocimiento a 3 elementos básicos y a una relación del conocedor que quiere abarcar el dominio del qué es la otra cosa, ¿verdad? Cómo se está manifestando, cuándo cambia, etc. Recuerden entonces, sujeto del conocimiento, objeto del conocimiento y la práctica. La práctica que es la flechita, ¿verdad? Que une a ambos, la relación cognitiva. De nuevo, elementos del conocimiento, sujeto. Es la persona que adquiere o elabora el conocimiento. Objeto, aquello que es conocible, se denomina objeto del conocimiento. Y la interrelación, que podemos llamar práctica. El conocimiento entonces es la relación de estos 3 elementos. Sobre los modos de producción, a veces nos preguntan, entonces los quise traer a este repaso. ¿En qué modo de producción el conocimiento adquiere un carácter científico? En el modo de producción esclavista. Eso lo han preguntado mucho. Tenemos varios modos de producción: primitiva, esclavista, feudal, capitalista, socialista, comunista. Acuérdense de socioeconomía, de esa subclase, y de derecho, que también platican de eso ahí. Pero si, como estamos viendo el conocimiento científico, ¿dónde surge? En el modo de producción esclavista. Hace un video les puse, en la Grecia antigua, los filósofos empiezan a conformar un pensamiento de calidad científica. Por sus teorías, por sus teoremas, por su forma de presentarlo, se convierte en un pensamiento de calidad científica. Aunque no lo crean, aquí en mi casa está lloviendo. Me contaba una persona que andaba por Cobán, que fueron unos ¿cómo dirían? Cuentazos de agua, allá en Cobán. Un poco pronto para que... Tal vez va a ser un invierno muy, muy copioso, muy pronunciado, porque ya para que en marzo se empiece a ver, normalmente en mayo es cuando empiezan a caer las lluvias, así recuerdo yo que ha sido casi siempre. Y ahora pues
Entonces, pregunta, examen, ustedes, ¿dónde se manifiesta el conocimiento de carácter científico por primera vez? ¿En qué modo de producción? Y nos ponen todas esas opciones. Tenemos que subrayar el modo de producción esclavista. ¿Qué es la verdad? Estudiamos también. Y la verdad es aquello que refleja en la conciencia las cosas tal y como son. Es gracias a la ciencia que obtenemos la verdad. La verdad es la concordancia de las ideas con la realidad objetiva, el reflejo de las cosas como existen en realidad. Es verdad porque la práctica social les sirve de criterio de veracidad de sus resultados al conocimiento científico. Sabemos que es una hipótesis. Si hablamos de ciencia, conozcamos lo que es una hipótesis. Un planteamiento sujeto. Ay, perdón. Un planteamiento sujeto a ser verificado. Pero la hipótesis puede ser la base de una investigación. ¿A qué se debe la toma de la universidad? ¿Por qué estamos recibiendo clases virtuales y no presenciales? Porque la universidad está tomada. ¿Por qué está tomada? Porque hay una hipótesis es que las personas que entraron anómalamente y a la fuerza y tienen contactos con el gobierno. Otra hipótesis podría ser, no, pues los alumnos son los que están menos chiflados y ganas de hacer lío y no aceptar al muchacho, querían su candidato. Dos hipótesis sujetas a comprobarse. Híjole, ustedes, ahí viene la agüita. Predicción de nuevo, ¿verdad? La importancia de la predicción. Recordemos eso. La finalidad social de la ciencia. Recuerden. ¿Cuál es la finalidad de la ciencia? Dominar la naturaleza, dominar el entorno. Pero ¿cuál es la finalidad social? ¿Cuál es la finalidad dentro del aspecto social? Facilitar la vida y el trabajo de las personas, elevar el poder de la sociedad sobre la naturaleza, perfeccionar las relaciones sociales, satisfacer las necesidades de las personas. En el campo social, esta es la finalidad de la ciencia. ¿Y hasta ahí? Muy bien. Voy a dejarlos por aquí, jóvenes, porque tengo ropa tendida, dijo aquel, y ya está lloviendo. Además, ya hicimos ya cumplimos con nuestro objetivo. Y resolvimos el cuestionario que les encargo ahí que lo guarden y lo repasen. Ahí donde Melvin también está lloviendo, dice. Resolvimos el cuestionario, vimos el tema de la ley. Les voy a compartir esas diapositivas para que la tengan como apoyo. También de eso hicimos un repasito de los aspectos que considero podrían preguntarles. Son importantes. Ese repaso no se los comparto porque está muy... como que les estoy pasando preguntas y eso no se vale. Entonces, me voy a despedir pues con la recomendación de que estudien, no sé, sacrifiquen un fin de semana, pero que sea por algo, ¿no? Con el objetivo de ganar, hacer un buen examen, porque es un examen que vale 25 puntos y vale la pena hacer. Se ha platicado sobre todo, tienen su libro, tienen su documentación de apoyo, solo un poco de actitud y deseo les falta, reúnanse, traten de hacer un buen examen. Traten de hacer un buen examen, ¿verdad? Preparen su material. ¿Qué pasa en lo virtual? Llenen de papel en la pared. Pongan ahí todos sus chivitos. Y lean también, ¿verdad? Lean, profundicen. Ha sido un gran gusto, jóvenes. Me despido de ustedes. ¿No tienen alguna duda, algo que comentar? Porque si no es así, les agradezco mucho su atención. Y me despido. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos.